La Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿A quién está dirigido su mensaje? ¿Cuándo y dónde sucedieron sus hechos? ¿Qué acontecimientos faltan por ocurrir? Veámoslo. La Biblia es una compilación de textos religiosos que abarca una amplia gama de géneros literarios, desde la narrativa histórica y la poesía hasta la profecía y la enseñanza moral. Está dividida en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comienza con el relato de la creación del mundo por Dios, la creación del ser humano, su desobediencia, el diluvio, un nuevo comienzo a través de Noé, hasta el llamamiento de Abraham, la historia del pueblo de Israel, las leyes dadas a Moisés en el monte Sinaí y la sucesión de reyes y profetas que guiaron al pueblo. Se enfoca en la relación de Dios con la humanidad, su pacto con Israel y su llamado a vivir en justicia y obediencia. A lo largo de los primeros libros, se exploran los orígenes de la humanidad, la historia de figuras como Abraham, Moisés, David y Salomón, y se establecen las bases de la ley y la moralidad en la sociedad israelita. Los profetas, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, ofrecen una visión del papel de Israel en el contexto divino y su llamado a la justicia, la compasión y la fidelidad a Dios. El Antiguo Testamento presenta la historia del pueblo de Israel desde sus orígenes, como una tribu nómada hasta su establecimiento como una nación con una identidad religiosa distintiva. Los libros del Antiguo Testamento se dividen en varias secciones, incluyendo el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los profetas. El Pentateuco, compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, narra los orígenes del mundo, la historia de los patriarcas, el éxodo de Egipto y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Estos libros establecen las bases de la fe judía y contienen relatos fundamentales como la creación, el diluvio, la promesa a Abraham y la liberación de la esclavitud en Egipto. Los libros históricos, que van desde Josué hasta Esther, relatan la historia de Israel como nación, incluyendo la conquista de la tierra prometida, la época de los jueces, la monarquía y el exilio. Estos relatos ofrecen una visión detallada de los eventos, líderes y desafíos que enfrentó el pueblo de Israel a lo largo de su historia. Los libros poéticos y sapienciales, como Salmos, Proverbios y Job, exploran temas de adoración, sabiduría, sufrimiento y la naturaleza de la vida humana. Estos escritos ofrecen reflexiones profundas sobre la condición humana y la relación con lo divino. Los profetas, divididos en profetas mayores y menores, transmiten mensajes de advertencia, consuelo y esperanza al pueblo de Israel. Sus escritos abordan temas como la justicia, la fidelidad a Dios y la promesa de un futuro redentor. En resumen, el Antiguo Testamento es una obra rica y diversa que abarca la historia, la poesía, la sabiduría y la profecía. Su estudio ofrece una comprensión profunda de la fe judía y cristiana, así como una visión de la condición humana y la relación con lo trascendente. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta, principalmente, la nueva alianza o nuevo pacto que Dios hizo con el pueblo que obtuvo su favor, gracias al sacrificio de Jesús y los hechos sucedidos en las primeras décadas del cristianismo. Las versiones más antiguas de los textos del Nuevo Testamento, que se conservan, están escritas en el griego denominado koiné. Esta era la lengua franca en la región del Mediterráneo oriental en época del Imperio Romano. El Nuevo Testamento relata la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, así como el surgimiento y expansión de la Iglesia primitiva. Se divide en 4 partes: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis. Los Evangelios presentan la vida y las enseñanzas de Jesucristo, los Hechos de los Apóstoles narran la difusión del cristianismo en el mundo antiguo. Las epístolas ofrecen enseñanzas y exhortaciones a las primeras comunidades cristianas y el Apocalipsis es una visión profética del fin de los tiempos. El Nuevo Testamento es una colección de 27 escritos que fueron redactados por 7 personas después de la resurrección de Jesús entre los años 50 y 100 después de Cristo.
Estos escritos presentan la vida, enseñanzas y legado de Jesucristo, así como el desarrollo de la primera comunidad cristiana. Comienza con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, destacando sus enseñanzas sobre el amor, la compasión y el reino de Dios. Estos 4 evangelios, también llamados evangelios canónicos, son conocidos por los 4 nombres de sus escritores, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros del Nuevo Testamento detallan la vida y las palabras de Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Los evangelios fueron escritos por diferentes personas, por lo que a través de los 4 libros se obtiene una visión amplia de las actividades, enseñanzas y cronologías de la vida de Jesús. Se considera que Mateo escribió a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a los gentiles o el mundo entero en general. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, ofrece un relato bastante detallado de la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma, mostrando el impacto del mensaje de Jesús en diversas comunidades y culturas. En este libro se describe el inicio de la Iglesia cristiana y cómo logró propagarse a través de todo el mundo grecorromano. La historia del libro de los Hechos abarca aproximadamente 30 años de transición. En él se destaca que el Evangelio solo se predicaba a los judíos y que la Iglesia primitiva estaba conformada por ellos solamente, hasta que comienza a expandirse a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Para este propósito Dios comienza con Pedro en la casa de un centurión romano llamado Cornelio y luego sigue con los viajes misioneros de Pablo, con quien se expandió mucho más el Evangelio. Las epístolas, escritas por líderes como Pablo, Pedro, Juan y Santiago, ofrecen enseñanzas teológicas, éticas y pastorales para las comunidades cristianas. Algunas exploraciones y descubrimientos demostraron que las epístolas, o también llamadas cartas generales, eran el medio más utilizado para comunicarse en su época. De allí que estas cartas representen la mayor parte del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, escrito por Juan, también conocido como Revelación, es el último libro de la Biblia. En este se describe el triunfo final de Jesucristo como Rey de Reyes sobre el trono celestial y el de su pueblo futuro. Un solo pueblo de redimidos de todas las tribus, pueblos y naciones de la tierra. Apocalipsis cuenta con 22 capítulos, la mayoría de ellos de carácter profético, desvelando algunas visiones y misterios de lo que veremos en el cielo y otros misterios de los últimos acontecimientos en la tierra con el fin de los tiempos, finalizando con el juicio final, la victoria de Jesucristo sobre el mal y el triunfo final del eterno reino divino. En resumen, el Nuevo Testamento ofrece una visión integral de la vida y enseñanzas de Jesucristo, así como del impacto del cristianismo en el mundo antiguo. Su estudio proporciona una comprensión profunda de la fe cristiana, la teología, la ética y la historia de las primeras comunidades seguidoras de Jesús. Para concluir este video, es necesario entender que la Biblia aborda temas fundamentales de la existencia humana, como el sufrimiento, la fe, la esperanza y la redención. Cerca de 40 escritores, pero un solo autor, Dios, quien les reveló, iluminó e inspiró, desde Moisés hasta Juan, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a través de sus páginas, se exploran cuestiones éticas y morales, así como la relación entre Dios y la humanidad. Un extenso tejido literario con una amplia variedad, la poesía de los Salmos, la sabiduría de Proverbios y Eclesiastés, y la visión apocalíptica del libro de Daniel, y la experiencia transformadora de cada encuentro personal que alguien tuvo con Jesús y sus apóstoles. Como su nombre lo indica, una única colección de libros, la Biblia es el libro de libros, ofrece una gama diversa de perspectivas sobre la vida y la fe, el pasado, presente y el futuro. La Biblia es una grandiosa obra que ha influido en la literatura, el arte, la ética y la espiritualidad a lo largo de los siglos. Como fuente de sabiduría, inspiración y reflexión, la Biblia continúa siendo relevante en la búsqueda de significado y propósito en la vida humana. La Biblia es una rica colección de textos sagrados que narra la historia de la relación de Dios con la humanidad,
su plan de redención a través de Jesucristo y el llamado a vivir en armonía con Él y con los demás. Su influencia en la historia, la cultura y la espiritualidad humana es profunda y perdurable. Lee la Biblia, medítala y practícala. Lee la Biblia y te harás sabio, créela y te harás salvo, practícala y te harás santo. Recuerda, Dios es omnipresente, lo llena todo con su presencia, por eso la Biblia es el libro que siempre que lo lees su autor está presente. Así que mientras la lees, hablas con Dios personalmente. Gracias por invertir este tiempo en tu crecimiento espiritual. ¿Cuál ha sido el dato que más te ha llamado la atención? Escríbelo en los comentarios. Te invitamos a continuar aprendiendo en nuestros otros videos y compartir este video con otras personas. Dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita gris de notificaciones para que te lleguen nuestros videos.